Hola, 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 no sé si se escucha bien, me acabo de comprar un micrófono corbatero y estoy haciendo prueba de sonido. ¿Cómo están? Quería darle las gracias a Dios por darme la oportunidad una vez más de compartir de su palabra, de compartir más del Señor, para obviamente todos aquellos que quieran escuchar, todos aquellos que quieran aprender también, ¿no? El libro que hoy te comparto se encuentra en el libro de Salmos 30, capítulo 37, versículo del 5 al 9. Y le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Ese que dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Ese es el versículo 10. ¿Sí? ¿Qué te quiero enseñar en esta tarde, en este día, ¿no? ¿Qué dice su palabra? Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. El Señor siempre nos pide que nosotros confiemos en Él, que nosotros le demos un voto mínimo de confianza, por lo menos, ¿no? A Él. Él siempre está dispuesto a ayudarnos, siempre está dispuesto a darnos una mano, obvio, a aquellos que la necesitan. Él siempre está ofreciéndose en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, porque también inclusive Él dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, ¿no? Pensamientos de bien y no de mal. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Si bien nosotros tenemos que entender, ¿no? Como personas, como cristianos, como personas que estamos en esta tierra de paso, ¿no? Nosotros tenemos que entender que también nosotros tenemos que hacer de nuestra parte, porque si vamos al caso siempre es 50 y 50, ¿no? 50 que tenemos que poner nosotros y 50 que tiene que poner Dios. Pero muchas veces nosotros ponemos a veces nuestra parte, pero hay veces que también como que queremos hacer más de lo que tenemos que hacer. Y hay veces que muchas veces a nosotros mismos no nos corresponde, sino que también le corresponde a Dios. Hay veces que nosotros hacemos nuestro 50%, ¿no? Y agarramos y una vez que nosotros hacemos nuestros 50, ya creemos que el Señor al otro día ya su 50 ya está hecho, ya terminó, ya todo. Y hay veces que inclusive el 50 que Dios tiene que poner también lleva su tiempo, porque yo estoy 100% seguro que el 50 tuyo que vos pusiste, no lo pusiste de la noche a la mañana, no lo pusiste de un día para otro, sino que también te tomaste tu tiempo, tuviste tu tiempo para ponerlo, para hacerlo. Bueno, con el Señor también pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Él tiene su tiempo, es más, inclusive la Biblia dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, todo tiene su tiempo, ¿no? Él también se toma su tiempo, y hay veces que, por ejemplo, nosotros tenemos que entender como personas, como cristianos, que hay veces que el Señor hace cosas también alineadas a otras cosas que tal vez nosotros no estamos ni enterados. Sí, hay cosas que tienen que ir entrelazadas con el propósito de Dios. Nosotros creemos que hay veces como que el propósito de Dios en nuestra vida es hacer eso y nada más, y hay veces que ni siquiera tenemos idea de cómo viene la mano o qué tenemos que entender o qué tenemos que saber tal vez para que eso llegue, para que qué tiene que pasar para que Dios haga, qué tiene que pasar para que Dios nos dé algo que tal vez nosotros estamos esperando de parte de Él, ¿no? Porque inclusive dice: confía en Él y lo demás Él lo hará. Él hará su parte. Él hará su parte, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él dice, pero Él lo hace también de una forma tan por decirte, tan rara, de una forma tan inentendible. O sea, no se entiende cómo es que Él, cuando lo hace, cómo lo hace, porque precisamente Él también dice que sus pensamientos son mucho más elevados que nuestros pensamientos, o sea, su entendimiento es mucho más avanzado que nuestro propio entendimiento.
Nosotros, por ejemplo, nunca podemos entender cómo pudo Él hacer el mundo, ¿no? Ya que Él inclusive hizo el mundo de la nada, y con la nada Él hizo el mundo, y muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, nosotros como humanos siempre necesitamos algo para hacer algo, ¿no? Pero Dios no lo necesita, de la nada Dios lo hace, y hay veces que, por ejemplo, Dios permite que nosotros veamos a nuestro entorno, a nuestro alrededor, que ya no tenemos chance, que ya no tenemos salida, que no va a haber, por decirte, chance de que haga lo que Él dijo que iba a hacer, porque no vemos posibilidad de que se vaya a hacer. Y a veces eso es la prueba que nosotros tenemos como cristianos, la prueba de la fe, ¿no? La prueba de la fe, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, Él lo hace en el momento que nosotros estamos viendo, todo lo contrario, y que no hay certeza de que se vaya a hacer. Así es como Dios se mueve, ¿no? Esa es la prueba de la fe. Dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dios es justo. Dios es justo, Dios es justo, Dios es justo con sus tiempos, Dios es justo con cada uno de nosotros, Dios es justo. Nosotros también tenemos que entender que hay veces que a medida que pasan el tiempo, a medida que nosotros a veces esperamos que Él haga, o en el momento que nosotros tenemos que hacer, Él está hablando, Él está diciendo que Él es justo. Él es justo, y hay veces que si nosotros, por ejemplo, hacemos algo que a Dios no le agrada, es justo que tal vez, como el Padre nuestro que es, nos corrija, ¿no? Porque Él es justo. Es justo que a veces pare, por ejemplo, Él de hacer la obra, o posponga sus tiempos por cosas que tal vez nosotros hemos hecho, o porque tal vez no estamos preparados, o tal vez no estamos preparados precisamente para el tiempo que nosotros creemos que vamos a estar preparados. Muchas veces nosotros tenemos que entender, o sea, que si esperamos algo de Dios, antes de que Dios nos dé eso, nosotros tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, ya tenemos que tener todo lo que necesitamos para manejar precisamente eso que esperamos, ¿no? Y muchas veces, o sea, si vos no estás listo, vos hay veces que de lo que le pedís a Dios vos tenés que sacar cuenta qué es lo que tenés que tener, o cómo tenés que estar preparado para eso, para recibirlo, para saberlo sobrellevar, para saberlo sostener, para cuidarlo, y todo lo que se necesita para sostener esa bendición, para cuidar esa bendición. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios te da algo, el diablo siempre te lo va a querer quitar. Inclusive antes de que Dios te dé eso, vas a tener ataque, vas a tener controversia de parte del diablo, ¿no? Levantándose para impedir precisamente que eso que Dios tiene preparado para vos llegue, porque sabe que inclusive eso, una vez que llega a tus manos, puede ser un arma mortal precisamente para el diablo, para el infierno, para el enemigo, y bueno, y eso son cosas que ya el diablo de antemano ya lo sabe. Entonces dice, seguirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía, ¿sí? Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Dice acá, guarda silencio ante Jehová. Acá hay veces que, por ejemplo, el Señor nos pide que nosotros guardemos silencio. Pero vos sabés qué es lo raro de todo esto, que a veces Dios nos pide que guardemos silencio precisamente cuando más queremos hablar. ¿Cómo es eso? Sí, hay veces que, por ejemplo, nosotros hay tantas cosas que queremos decir a tal vez ciertas personas, y cuando tenemos la oportunidad, justo el Señor agarra y nos dice, cállate, no digas nada. Y vos sabés que tenés todo para decirlo, todo para inclusive ir, darle pelea, y no solamente darle pelea, sino ganar, pero el Señor te dice, guarda silencio. O inclusive hay tantas cosas que nosotros queremos contar a tal vez ciertos supuestos amigos, y el Señor nos dice, guarda silencio. Hay cosas que se ganan en silencio. Por ejemplo, muchas veces muchos proyectos o objetivos que no se le cumplen a ciertas personas es precisamente por eso, por no guardar silencio. Hay veces que hay un dicho que dice que el que la hace callado la hace mejor, o es mejor matarla callado. Sí, es mejor a veces hacer las cosas callado, y una vez que ya estén hechas, bueno, hablar, mostrar, decir, contar. Pero cuando el Señor te dice guardar silencio, Él por algo te lo dice. Él es testigo de todo. Inclusive capaz que hay veces que vos vas a querer hablar sabiendo vos que tenés la razón. El Señor te pide que guardes silencio. Él conoce y Él sabe tal vez que Él sabe que vos tenés razón. Pero a veces te quiere callar. ¿Quién te dice que sea Él quien quiera hablar? Quien quiera hablar Él a través de ciertas cosas, de hechos, de otra forma.
Vos recordá que la gloria nunca, siempre lo he dicho, la gloria nunca es de nosotros, la gloria siempre es de Dios. O sea, todo lo que inclusive nosotros hacemos o obtenemos o ganamos o somos, todo se lo debemos a Él y se lo tenemos que agradecer a Él. Eso es algo que muchos inclusive se lo quieren robar. ¿Cómo alguien le roba la gloria a Dios cuando alguien es, por decirte de una manera, orgulloso? Cuando todo es Él y solamente Él y Él es el único. Siendo que Dios no nos quiere así. Para ser Él el único y el único y el único, ese es Dios. No somos de todos los que están en la tierra o los que estuvieron, salvo Jesús, de todos los otros, ninguno es Él, ninguno es como Él. ¿Sí? Por eso muchas veces es mejor, a veces sí, guardar silencio, quedarse callado ante Jehová y dejar que Él hable y esperar en Él. Hay veces que es tan difícil esperar en Él porque inclusive el Señor es capaz de hacernos esperar inclusive hasta un momento en el cual nosotros ya estamos en un punto ya ahí, al límite de colapsar, de decir basta, loco, me cansé de esperar. Sin embargo, vos me seguís diciendo que espere y a veces uno piensa y dice, ¿qué es lo que tengo que esperar? ¿Qué es lo que tengo que esperar o qué es lo que tengo que aprender? Y hay veces que muchas veces no llegamos a encontrar la respuesta, pero hay veces que es cuestión de esperar en Él, esperar un poquito más y a veces que uno toma, por decirte, por apurarse o no querer esperar en Él o cansarse de esperar en Él, toma una decisión en la cual después se termina arrepintiendo. Por eso hay veces que yo sigo mucho a un varón de Dios que Dios lo usa tremendamente por todo el mundo, ¿no? Y es tan, o sea, él escucha la voz de Dios tan nítida como si le hablara a una persona al lado. Es tremendo verlo como Dios lo usa, ¿no? Y él agarra y, por ejemplo, él espera, aprendió a esperar, aprendió a escuchar la voz de Dios. Hay veces que, por ejemplo, nosotros creemos que el Señor no nos dice nada, pero tal vez el Señor sí nos está hablando. Pero muchas veces al no tener el discernimiento de qué voz es la que nos habla, si es la voz de Dios, la voz de la gente o la voz del diablo, son tres voces, inclusive tenemos la voz de Dios, tenemos la voz del diablo y la voz nuestra propia, que creemos a veces que Dios nos está hablando cuando muchas veces no es así. Hay veces que Dios inclusive nos, viste acá dice, espera en Él, quiere tal vez, Él te está hablando y te está diciendo lo que tenés que hacer. Pero hay veces que al no tener el oído tan afinado, no lo escuchás. O vos crees que lo estás escuchando cuando sale algo que a vos te beneficia o que sale algo que a vos crees que te conviene o cosas así. O inclusive también puede ser el diablo quien te esté hablando, que hay cosas que vos tenés que hacer y que vos crees que no podés y hay una voz que te dice no lo vas a lograr, no lo vas a hacer. Bueno, esa tal vez es la voz del diablo. La voz del diablo es la que te desanima, la que te desalienta, la que te motiva a no hacer cosas que tal vez vos sabes que tenés que hacer y que no querés, o que vos decís no puedo. Sí podés. Sí podés. Si ese pensamiento vino a tu cabeza, hay algo que vos sabes que tenés que hacer, hacelo porque Dios está con vos. Dios prueba los corazones. Dios prueba. Por eso muchas veces, ¿y cómo podemos hacer para identificar lo que es la voz de Dios, la voz del diablo y la voz nuestra? Y muchas veces, mira, vos tenés que leer la Biblia. Mientras vos más lees la Biblia, mientras vos más estás en contacto con el Padre, esa es una de las formas donde vos vas a aprender a diferenciar el tema de las voces. Hay muchos versículos en la Biblia que respaldan a todo el mundo, o sea, y como muchas veces mucha gente no los conoce, no le saca el beneficio que le tiene que sacar a esos libros o a esos versículos que están en la Biblia, ¿no? Que te ayudan a inclusive saber vos en qué tiempo estás, qué es lo que te falta, cuánto te falta para alcanzar lo que tal vez vos estás buscando. Y a veces, o sea, por no tener o no querer pasar un rato o estar en contacto con el Padre, pierden esos beneficios de la vida y terminan cometiendo errores de los cuales obviamente después se arrepienten. Dicen, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldad. Hay veces que uno se altera, o sea, mira, por decirte, la prosperidad de aquellos que inclusive ni se congregan o aquellos que inclusive ni buscan a Dios, porque inclusive el diablo también los puede hacer prosperar, pero vos tenés que entender una cosa, que, a ver, yo escuchaba a este siervo que agarraba y decía, puede ser que sí que tengan razón hoy en día, ¿no? Aquellas personas que agarran y dicen que no necesitan a Cristo, es verdad, puede ser que mucha gente hoy
no necesite a Cristo porque están bien económicamente, porque están sanos, porque están bien. Pero déjame decirte que va a llegar la otra vida, hermano, en la cual sí lo vas a necesitar. Va a llegar un juicio final, que todo el mundo tiene que pasar por eso, y eso es inevitable. Nadie puede no pasar por eso, todos pasan. Inclusive ahí es donde se define a dónde vas a pasar vos tu vida en la eternidad, si la vas a pasar en el cielo, si la vas a pasar en la tierra. Y no es allá quienes son los que deciden tu destino, sino que sos vos mismo el que lo decidís acá en la tierra, con tus acciones, con tus hechos, con todo. Y hay veces como que uno ve que prosperan esas ciertas personas, pero no, o sea, vos no tenés que mirar lo que esas personas hacen, porque muchas veces su camino vos lo ves que es muy liviano, vos lo ves que es muy tranquilo, que llevan una vida saludable, que llevan una vida tal vez espectacular. Precisamente porque a ellos, obvio, el diablo no se les levanta y Dios no va a hacer piedra de tropiezo a esas personas para no prosperar. Pero aquellos que siguen a Cristo, obviamente el diablo se les va a levantar y no van a tener una vida fácil. Por eso es que la misma Biblia agarra y dice que el camino de la salvación es angosto, es estrecho y son muy pocos los que lo hallan y no es fácil de andar por él. Pero esos que deciden andar por ese camino ahora, que están de paso, después obviamente van a agarrar, y cuando lleguen allá a la eternidad van a agarrar y van a decir: valió la pena haber caminado por ahí, valió la pena haber caminado por ahí. Y no, o sea, es como decir, la persecución, saca cuenta una cosa, viste esa gente, la persecución que no estén pasando acá en la tierra, te puedo asegurar que la van a pasar en la eternidad. Y muchos, la persecución que estén pasando acá en la tierra no la van a pasar en la eternidad, porque decidieron pasar persecución acá en la tierra, que están de paso, que pasar en la eternidad y que va a ser permanente, una vida eterna, una vida que no va a tener fin. Dice: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Tenés que dejar la ira, tenés que dejar el enojo. Muchas veces, o sea, hay tantas cosas que pasan, ¿no?, que nos hacen enojar, o que nos duelen, o que nos hacen airar, ¿no?, que nos hacen poner de tal forma que uno se termina cansando, ¿no?, y se enoja. A veces hay cosas que nos provocan ira, cosas que son, no que eso pasan de vez en cuando, sino que pasan continuamente. Esas son cosas que muchas veces uno lo aira, pero a veces también el Señor permite esas cosas porque nos está probando con la paciencia. O sea, no nos tenemos que enojar, no tenemos que estar irados. No te existe de manera alguna en hacer lo malo. Lo malo muchas veces es placentero para el que lo hace, por eso lo hace, porque si no fuese placentero hacerlo, no lo harían. Por eso dice: no te excites a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. O sea, cada vez, o sea, las cosas del Señor, por ejemplo, que uno busca de la manera que Dios quiere que la busque, no es una manera fácil. No es una manera fácil de hacer. Pero Dios lo pide así porque sabe, o sea, si no pudiéramos hacerlo, Él no nos lo pediría, ¿no? No nos los pediría, dice: porque los malignos serán destruidos. O sea, la paga del pecado, la paga del malo, la paga del que hace las cosas mal, no terminan bien. La paga del maligno siempre es la muerte. No tienen una buena muerte, no tienen un buen final. Capaz que vos agarrás y lo ves y decís: bueno, tuvo una buena vida. Sí, acá puede ser que haya tenido una buena vida, pero vos, ¿qué sabes? Y en la eternidad, esa es la parte que ellos no tienen en cuenta, ¿no? Y en la eternidad, ¿qué? Por eso, por los malignos no serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hay veces que es cuestión de esperar. Es cuestión de esperar un poquito más, esperar un poquito más. Además, cada vez que pasa el tiempo, menos tiempo queda y más cercano estamos a lo que muchas veces queremos alcanzar, ¿no? Dice: pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Yo sacaba cuenta en estos últimos tiempos y el Señor agarraba y me decía que viene el tiempo de la separación entre el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, la Biblia dice que es una planta que crecen juntos, o sea, uno es trigo y otro es cizaña. Y si vos cortás el trigo y la cizaña antes de tiempo, le provocás un daño a la planta. ¿Qué quiero decirte con esto? O sea, que llega un momento en el cual el trigo y la cizaña tienen
tienen que ser separados, no van a estar así pronto, o sea, no van a estar así por siempre, y muchas veces la cizaña es lo que hace que nos levantemos en ira, que nos enojemos, pero tenemos que entender que eso es pasajero, o sea, que no siempre van a estar, y que aunque creamos que Dios es injusto, no es injusto. El trigo tiene un lugar definitivo, o sea, el final del trigo no es el mismo final que la cizaña va a tener. El final de la cizaña es el lago de fuego, es la quema, y el trigo, bueno, Dios lo exalta. Cuando separa el trigo Dios de la cizaña, tiene ¿cómo se dice? Un granero especial para el trigo, un lugar especial para aquellos que han sido trigo, que han sabido soportar y que han sabido aguantar un poco más. Y bueno, y el lugar de la cizaña obviamente es muy parecido, la cizaña al trigo, pero no son iguales, el Señor conoce, tal vez vos no conocés específicamente quién es trigo y quién es cizaña, pero Dios lo conoce y Él tiene el control de todo eso. Sí, no tienen el mismo final y no siempre van a estar juntos, va a llegar un momento en el cual van a tener que ser separados porque no pueden permanecer siempre juntos, y menos pueden permanecer cuando Dios va a dar algo nuevo. Cuando Dios entrega algo nuevo, ya la cizaña no tiene que formar parte del trigo, porque Dios lo quiso así. Por eso, esperar en el Señor, llega un momento en el cual llegan tiempos de separación entre el trigo y la cizaña, y el lugar que uno muchas veces espera y tuvo que esperar.